que tiene ese título y que va a hablar sobre la propuesta que hiciera el PIT-CNT de gravar al 1% más rico de este país, viene precedida de una excelente exposición que realizara el compañero edil Leonardo Pereira, primo hermano socialista, y por lo tanto vamos a intentar abordarlo desde otra óptica, el fenómeno. Por lo menos intentaremos hacerlo. Como vamos a hablar de economía, nos pusimos un saco, Presidenta. ¿Por qué? ¿Vio? Porque usted vio que si te pones un saco para hablar de economía, ya tenés un porcentaje más de razón. Eso está planteado así. Quienes hablan de economía generalmente lo hacen con un lenguaje que no todos entendemos, desde una vestimenta de esas características, con muchas gráficas, y uno casi que no tiene más que rendirse a lo que el gurú de turno venga a plantear. Y decimos esto cuando celebramos que esta propuesta sea de la clase trabajadora y del PIT-CNT. También sospechamos que si no se entiende con claridad, tal vez del PIT-CNT. También sospechamos que si no se entiende con claridad, tal vez haya algún interés que se beneficie de que no entendamos la economía con claridad. Es como los restaurantes estos gourmet que le ponen nombres pomposos en la carta. Por ejemplo, le ponen escalope de ternera empanado con nube de raíz andina. Milanesa con puré, ¿no? Generalmente cuando uno no entiende muy bien lo que se le está planteando, la conclusión es que va a pagar más. La economía es algo sencillo, es cotidiano. La transitamos todos los días casi. Si nos parece que conversar sobre temas de economía implica estudios como para ser un científico de la NASA, es porque algo ahí puede estar fallando. Entonces intentaremos aquí, con las limitaciones que tenemos, desarrollar algunos temas que están planteados en esta discusión de la manera más sencilla que podamos. Lo primero que está planteado es que, si bien la economía es algo sencillo, tiene sus misterios, sus lugares oscuros. Uno de ellos, y queda en evidencia con lo que los propios académicos que aportan a esta propuesta plantean, es la riqueza. Nosotros sabemos muy poco de las riquezas de este país, de la gente más rica. En cambio, sabemos mucho de la pobreza y de los pobres. De los pobres sabemos casi todos, Presidenta. Podemos medir más o menos cuántos son, dónde viven, cómo se componen sus núcleos familiares, qué dificultades tienen esos núcleos familiares, qué planes sociales transitan, y hasta podemos saber si compran un alfajor o un celular y nos indignamos con la utilización que le dan a eso, a los planes sociales. Ahora, de la riqueza se sabe poco, cuestión que a mí también me lleva de alguna manera a sospechar. Con la contradicción de que el tema de la riqueza es un tema central en la economía, lo ha sido siempre. El estudio de la economía, cuando la economía pone en el centro la relación entre las personas y no los productos, se ha preguntado siempre cómo se generan las riquezas. Cuestión que a nosotros nos parece importante también en esta discusión. Pongamos en cuestión esa riqueza que concentra el 1% más rico de este país, ¿quién la generó? Miren, las escuelas económicas al principio intentan todas dar respuestas a esta pregunta: ¿cómo se generan las riquezas? En un principio los mercantilistas, imaginémonos un mundo que de repente se expandió por las rutas del comercio, porque los avances de la tecnología permitieron navegar más lejos. Entonces en aquel momento parecía bastante claro que el comercio tenía que ver con las generaciones de la riqueza. ¿Y cómo se respondía a esta pregunta? Se decía, bueno, la riqueza se genera con una balanza comercial favorable. Si vos vendés más de lo que importás, más de lo que comprás, generás riqueza. Esto se transformó rápidamente en medidas económicas que venían a ayudar
a que los comerciantes en ese momento se hicieran más ricos y por lo tanto repartieran la riqueza que ellos generaban. En una Francia de un feudalismo tardío, que no logra desarrollarse industrialmente, pero que tiene un componente alto de producción agrícola, una escuela económica que se llaman los fisiócratas plantean, miren, lo que genera la riqueza es la tierra. ¿Por qué vos plantás una semilla y surge algo nuevo que después vendés? Entonces esto, ¿en qué se transformaba? En leyes y medidas económicas que venían a proteger la producción agrícola y los terratenientes en Francia. Más adelante, en Inglaterra, cuando Inglaterra era la industria del mundo, la respuesta también proponía ser solucionada. ¿Y qué decía la escuela clásica? Adam Smith y David Ricardo decían, la riqueza se genera en la industria, en la fábrica, en el trabajo. Esta cuestión de la respuesta no es ajena a nuestra realidad, a nuestro país. Acá siempre ha habido dos modelos. El modelo de la sustitución de exportación, el modelo agroexportador. Algunos plantean que las condiciones de Uruguay son propicias para el campo y que eso es lo que nos hace singulares y por lo tanto le tiene que ir bien a los agroexportadores. Y por otro lado, en otro momento histórico se planteó de que, bueno, está bien, eso es así, pero quitémosle de esa ganancia para generar una industria nacional que permita no competir internacionalmente, pero sí fabricar acá algunas cosas que importan. Quiero decir, esta discusión es actual, pero siguiendo con la línea del tiempo. Después de los clásicos que plantean en el trabajo la fuente de generación de la riqueza, tenemos como el último clásico, o el primer crítico fue Marx, que no se asuste nadie ya a esta altura, lo tienen sumido. ¿Qué plantea Marx? Marx plantea, miren, es verdad, la riqueza se genera en la fábrica, pero la genera particularmente el trabajador. Es la mano de obra, aquella mercancía que tiene como condición singular generar riqueza. Para llevarlo a algo simple, pensemos en cualquier emprendimiento productivo. Por ejemplo, un puesto de torta frita. Está claro que nadie que trabaje en un puesto de torta frita, ni siendo el patrón, va a integrar el 1% más rico del país. Pero sí pensemos en esto para ver cómo se genera esa riqueza. ¿Qué elementos va a haber en ese puesto de torta frita? Va a haber materias primas, harina, grasa. Va a haber herramientas, como lo puede ser una garrafa de 3 kilos. Y va a haber alguien que esté amasando. En cualquier proceso productivo que nos imaginemos, estos tres elementos van a estar presentes. Y en cualquier proceso productivo que nos imaginemos, si no hay fuerza de trabajo que transforme esas materias primas, aún ayudado con máquina, no vamos a terminar la jornada con más valor generado. Es así. Si usted deja a esa presidenta, esa harina y esa grasa allí en el puesto y va de tarde, va a estar igual. A lo sumo recuperará lo que invirtió en esas materias primas. Ahora, si hay alguien que amasa, transforma esas materias primas en algo nuevo, en un valor. Esta es la teoría del valor, lo que aporta la escuela crítica a las escuelas anteriores que versaban sobre esta materia. También lo mismo pasa en una obra con un trompo, ¿no? Un trompo, una hormigonera, si dejas la piedra, la arena, el portland allí y la máquina, pero no hay un medio oficial que la ponga a funcionar, eso no va a generar riqueza. Por lo tanto, toda la riqueza que la sociedad genera necesita indispensablemente el concurso de un trabajador o una trabajadora. Otro tema es cómo se reparte esa riqueza. Y acá hay una cuestión que es interesante. Del valor que generan los trabajadores en su jornada de trabajo, por ejemplo en este puesto de torta frita, hay una parte del valor generado que va a ser destinado a pagar las materias primas, hay otra parte que va a pagar el salario del trabajador y hay otra parte de la cual se va a apropiar el patrón. Lo singular en este asunto es entender, primero que paga todo eso el trabajador, pero además que con su salario el trabajador, con su salario que lo paga con el valor que genera, paga impuestos.
pero también termina pagando de manera indirecta, porque le es expropiado el valor que genera, los impuestos que paga el patrón. Entonces lo que nosotros queremos poner sobre la mesa es, guarda con los discursos encendidos de esa singularidad de decir, ay, nos viene a meter la mano en el bolsillo al 1% más rico, que yo creo que acá en Sala no hay ninguno que lo integre, y capaz que no nos cruzamos con esa gente en la calle, no sabemos. ¿Está? Miren que esa riqueza del capitalismo no funciona sin el concurso de toda la sociedad, para empezar. El segundo elemento es lo que se le pide. Ya pongamos en duda de que esa riqueza sea efectivamente de ellos, que la hayan generado solo ellos. Segundo, se le pide el 1%. En este país, un 25.000 pesista, que hay más de 500.000 en este país, compañeros y compañeras, compatriotas que viven con 25.000 pesos por mes, pagan todos los meses por lo menos un 22% de su patrimonio en impuestos indirectos, que además, digamos también, que es la principal fuente de recaudación de este país. O sea, todos los meses un 25.000 pesista que gasta su salario en vivir hasta el próximo mes, destina el 22% de su patrimonio, que es su salario, 500.000 personas, en pagar impuestos. Pedirle el 1% al 1% más rico de este país, desde esta óptica, desde esta manera de entender la economía, de entender quién genera la riqueza, y que el planteo sea desoído o rechazado por alguno de ellos, como han salido algunos de la prensa, nos parece lamentable, realmente. Porque hay una tercera línea de razonamiento que es, ¿en qué se gastan? Esta propuesta puntual del PIT-CNT propone destinarlo a la cara más vulnerable de la pobreza, que aún siendo un país como el nuestro, que genera los alimentos que genera, tenemos un 17% de pobreza, pero la cara más vulnerable son los niños y las niñas que están en esa condición. Esta propuesta vincula lo que se recaudaría, que sería casi un punto del PBI, a destinarlo a políticas sociales que tengan que ver con esto. Pero en general, ¿en qué se gastan los impuestos que ya vimos que pagaba el trabajador cuando paga lo suyo y también paga lo del patrón? Porque el trabajador paga los impuestos, el sistema de salud del patrón, todo sale de la riqueza que genera. ¿En qué los gasta el Estado? Y el Estado lo va a gastar en salud, en educación, en carretera. Entonces, razonémoslo desde este punto de vista. Se le pide un 1% al 1% más rico, cuando el aporte de los más pobres, de los trabajadores y las trabajadoras, es mucho más grande, no solo en términos relativos, en términos absolutos se recauda más del 50% al trabajo en este país. Para realizar políticas sociales en el Estado que terminan reproduciendo las propias lógicas del capital, en última instancia, porque ¿qué va a pasar con esa salud? ¿Qué es lo que haces? Esa salud, entre otras cosas, además de ser un derecho, también es funcional a que ese trabajador, que a veces hasta por un accidente de trabajo pueda recuperarse y volver a estar en el centro de trabajo. La educación, además de ser un derecho y estar muy por encima de la funcionabilidad que yo voy a mencionar ahora, pero desde la óptica del contador, vamos a razonarlo desde ese punto de vista, a ver si entienden que esto no es una locura. Y va a generar mano de obra calificada para que pueda generar más valor con la venta de su mercancía. Las carreteras podrán mover su mercancía. En última instancia, tampoco queda afuera. Ya no hablemos de una cuestión solidaria, de construir una sociedad más justa, de que este país mejore su condición de justicia social, sino está pensado de esta forma. Y es un planteo que en el mundo está siendo llevado por 1000 millonarios. Se reúnen en el fondo de Davos y ellos mismos dicen, che, está muy injusto esto, se nos va a terminar el juguete, busquemos medidas como esta. Lo plantean ellos. Para finalizar, yo quiero recomendar la lectura de un gran matemático uruguayo, quizás uno de los más importantes de la historia, uno de los más reconocidos del siglo XX, José Luis Macera,
que este sí, relación el teorema de Macera, él estudiaba los sistemas dinámicos. Con el teorema de Macera, ya termino, con el teorema de Macera se llevan hoy naves al espacio. Y con esa profundidad y ese conocimiento de la matemática también tiene la condición de poder describir con mucha claridad las cuestiones que hoy intentamos transmitir.